Buenos días a todos, nos da mucho gusto tenerles en casa. Voy a dar lectura a un comunicado de la Conferencia Episcopal que me han encomendado para este oficio de darlo a conocer a ustedes. Dice así: comunicado de la Conferencia Episcopal de El Salvador en solidaridad con la Iglesia Católica en Nicaragua. 1. Los obispos de El Salvador elevamos hoy la voz para manifestar nuestra solidaridad con los obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos de Nicaragua. Nos preocupa sobre todo la seguridad de los pastores Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, y del presbítero Jarvin Padilla, párroco de la iglesia de San Juan Bautista en la ciudad de Masaya. 2. Lamentamos la situación social y política que atraviesa la hermana República de Nicaragua y compartimos el dolor de ese pueblo noble, trabajador y tan sufrido, que aspira vehementemente a vivir en un clima de respeto pleno a sus derechos fundamentales para alcanzar una vida digna en consonancia con el reino de la vida que Cristo vino a traer y que es incompatible con cualquier tipo de situación inhumana. Confrontar documento de Aparecida en el 358. 3. La Iglesia en El Salvador une sus oraciones con la Iglesia en Nicaragua, pidiendo a Dios por la paz, la comprensión, la tolerancia y el diálogo. Invocamos al Espíritu Santo en la solemnidad de Pentecostés para que la unidad y la armonía sean pronto una realidad en ese querido país, pues solo el Espíritu, como nos dice el Papa Francisco, reúne a los distantes, une a los alejados, trae de vuelta a los dispersos. Solemnidad de Pentecostés del 9 de junio del 2019. 4. Que el divino Salvador del mundo, por intercesión de la Inmaculada Virgen María y de San Óscar Romero, proteja y bendiga a todos los nicaragüenses, concediéndoles, mediante el diálogo y la colaboración de todos, la tan anhelada paz social en Nicaragua. Dado en la sede de la Conferencia Episcopal de El Salvador, en San Salvador, el día 5 de junio, solemnidad de Pentecostés de 2022. Y al comunicado lo calzan las firmas de todos los obispos. Comunicado de la Conferencia Episcopal y el sello de la conferencia. Muchas gracias y quedamos a la disposición de ustedes para cualquier pregunta, por favor. La primera pregunta corresponde a Walter Morán, Canal 10. Buenos días, señor arzobispo. Buenos días. Quisiera conocer su opinión sobre las encuestas que recientemente se han presentado, que hablan sobre el régimen de excepción. 9 de cada 10 personas avala esta medida y dice que ha disminuido la delincuencia. También estas mismas encuestas hablan de que le han otorgado una nota de 8 o 9 al presidente Nayib Bukele por los 3 años de mandato que recientemente cumplió. Conocer su opinión, señor arzobispo. Sí, muchas gracias. En verdad, el pueblo se ha expresado, eso es evidente, y ha expresado su aceptación en un altísimo número de el plan o el régimen de excepción y la aceptación de la gestión del presidente de El Salvador.
Eso es evidente. Ahora bien, yo me permito en esta situación hacer el siguiente comentario o la siguiente interpretación. Seguramente el pueblo ha expresado esa aceptación de la acción del gobierno en favor de la justicia y de la paz en sus ambientes, porque tiene mucha esperanza que la situación de violencia se resuelva. Ya lo venía manifestando en todas las encuestas que se han hecho, que el máximo problema, más incluso que la economía y que cualquier otro, le aflige al pueblo la situación de violencia. Y no es para menos, por el número de muertos que ha tenido y tantos otros sufrimientos como las extorsiones, la migración forzada, etcétera. La violencia es un mal muy grave para el pueblo. Estoy hablando del pueblo pobre, del pueblo que sufre, que no tiene protección, que no tiene nadie por ellos, que tiene que tomar el bus para ir a su trabajo. Es un sufrimiento muy grande. Y entonces cuando ven que se está persiguiendo el crimen y que las cosas mejoran, pues ellos se llenan de esperanza. Ellos creen que esto va a funcionar, que ahora sí va a funcionar. Y eso es lo que manifiestan las encuestas. Ahora bien, yo me permito hacer un llamado a todos para unir esfuerzos y que de veras funcione, que de veras se solucione este problema en beneficio de todos, pero por supuesto en beneficio del pueblo que ha sufrido este azote directamente por tanto tiempo y que ya no soporta más sufrimiento. Y es ideal que no se tome este problema como para sacar alguna ventaja política partidista. No, debería verse como un problema de nación y buscar la solución todos unidos. Ojalá bajáramos el tono a los ataques, etcétera, o echar la culpa a unos o que las cosas, buscando que las cosas no funcionen para beneficio de otros, etcétera. Sería una cosa muy triste que en esta coyuntura en la que estamos, finalmente no se resuelva el problema, sino que quede como antes. Eso sería muy triste. Yo pues me permito expresar una palabra en favor del pueblo que ha sido objeto de tantas vulneraciones de sus derechos más fundamentales, su propia vida, y ha soportado tantos males, tantos crímenes atroces incluso. Entonces, ojalá que se tomara en cuenta este anhelo de la población, no solo por el gobierno, sino por todos, y que no se le defraude al pueblo. Sería muy triste que una vez más se le defraude. Y hay que decir que esta situación el pueblo la ha vivido desde hace 200 años, desde la independencia. Antes de la independencia también, por supuesto, con la invasión española y todas las injusticias que se cometieron. Pero el pueblo pensó que cuando vino la independencia hace 200 años, los problemas se iban a resolver, y no. Se les quitaron las tierras ejidales a los indígenas y vino el sufrimiento, los levantamientos en el 1830 y después en el 1932, etcétera. Tanto sufrir
este es un pueblo que ha sufrido tanto y sigue sufriendo. Entonces yo invitaría con el mejor espíritu, por el bien de todos, a fijar la mirada en esas aspiraciones del pueblo que está demandando a gritos que se resuelva el problema. Muchas gracias por la pregunta. La siguiente pregunta corresponde a Gerardo Castro, YSUCA. Buenos días. Si bien, por un lado, el régimen de excepción, según las encuestas, ha causado buenos comentarios por parte de la ciudadanía, hay otra parte de la población que también resiente el régimen de excepción, sobre todo las comunidades más pobres que han sido criminalizadas por este régimen. Aparte, también el Observatorio Universitario de los Derechos Humanos de la UCA, el UDH, ha registrado ya 11 posibles casos de ejecuciones extrajudiciales. También dentro de los penales, las personas que han sido capturadas a montones están ya hacinadas, están también con enfermedades, muchos, y no se les deja pasar medicinas. Además, hay un kit que se les vende a los familiares a $150. No se sigue el debido proceso a estas personas. Por lo tanto, pasan detenidos no solo los 15 días que se ha dicho bajo este nuevo régimen, sino que hasta 6 meses sin ninguna justificación. Por otro lado, no funciona el sistema judicial, no hay capacidad de defensa, porque la defensa no es escuchada, sino que es señalada de colaborar con las pandillas, por un lado. A raíz de todo esto también, Amnistía Internacional sacó un informe el viernes en donde dijo que el régimen de excepción era igual a violar derechos humanos. Por lo tanto, pedía también que se derogara el régimen de excepción, que se dejara de implementar de manera inmediata. ¿Cuál es la postura de la Iglesia sobre este tema? Sí, en realidad las cosas no son simples, como muchas veces las queremos ver, que o es blanco o es negro, y la realidad no es de un solo color, sino que hay una escala de grises. En realidad es triste, ¿verdad?, el sufrimiento de las personas. Nosotros como iglesia no quisiéramos que ninguna persona sufriera, que ninguna persona fuera a la cárcel y que ningún familiar tuviera que soportar esta situación y todas estas cosas. Sin embargo, hay que decir que cuando se comete un crimen suele haber estas consecuencias, como una consecuencia natural. Ahora bien, es importante que se trabaje por el derecho de las personas individuales, aun cuando sí han sido privados de la libertad, y que se evite en cuanto sea posible cualquier sufrimiento extra que venga más allá de la aplicación de la ley. Este es el punto. Por eso es difícil la situación, porque si se va a aplicar la ley, si va a haber justicia, si va a haber persecución del crimen, está bien, como no, eso se hace en todo país. Pero es importante que no sufran las personas inocentes. Ojalá ninguna persona inocente fuera capturada, que sí han sido capturados. Entonces, ojalá salgan de inmediato, que pronto se les administre justicia a ellos. La justicia para ellos es quedar libres, naturalmente. Hasta habría que pedirles una disculpa, no sé, pero de inmediato. Y bueno, y mitigar todos los sufrimientos que puedan venir como consecuencia de esta persecución del crimen. Por eso yo digo que es ideal que se unan esfuerzos, que se luche para llevar adelante esta acción en beneficio de todos, en beneficio de la población, porque tampoco puede seguir esa situación de impunidad. Es insoportable para el pueblo. Entonces, estos son los puntos, si quieren, un poquito complejos, ¿verdad?, que tienen muchos enfoques, y es fácil posicionarnos desde un lado, porque a mí me consta que esto está pasando así, así. Conozco personas
de este lado y me ubico de este lado, o si no, me ubico del otro. Y entonces, y me consta por esto y esto, lo otro y lo otro, y bueno, y entonces nos polarizamos. Y así difícilmente se resuelven los problemas. Ojalá pudiéramos aportar en esta situación con buen espíritu y buscar la solución del problema. Después habrá que pensarse en los planes de reinserción, de superación, etcétera, etcétera. En fin, es todo un entramado. Pero yo sí creo de que es importante interpretar el bien común, que es lo mejor para todos, buscar que se resuelvan las cosas de la mejor manera, lo uno y lo otro, no posicionarnos, repito, en una trinchera que suele ser de carácter político partidista, para ver qué raja sacamos. Me parece que demanda un problema tan grave que se vea como un problema de nación y donde todos podamos colaborar para salir adelante. Un problema que nos afecta a todos, afecta siempre a los más pobres, afecta más, es cierto, que no tienen capacidad para defenderse, para pagar un vigilante, ni siquiera para ir en un vehículo. Entonces son más vulnerables, es verdad, pero en otra dimensión nos afecta a todos. Para nadie es bueno esta situación de violencia en la que vivimos, ni tampoco para los que delinquen. No es bueno, tal vez ellos sean los que salen más afectados, porque ya todos sabemos las consecuencias también que eso trae. Entonces, es un punto para reflexionar, pienso yo. Y ahora que celebramos Pentecostés, me viene a mente que el Señor quiere que vivamos unidos, que vivamos en armonía. Por eso el don de lenguas, que todos entendieron. Entonces, ojalá pudiéramos entendernos también en estos temas políticos y poder avanzar de la mejor manera, con la colaboración de todos, en armonía, sería ideal. Ojalá, yo siempre digo, y me van a perdonar que repita tanto eso, pero es que estoy convencido de ello, que pidamos a Dios para que mueva las voluntades, ilumine las mentes y podamos salir de esta situación tan grave en la que hemos vivido y que no es posible seguir en ella, o sea, resignarnos a una vida de violencia tampoco. Pero para solucionarla tampoco debemos hacer cosas inconvenientes. Esto es lo difícil, esto es lo complejo, pero que el Señor nos ayude para resolver de la mejor manera. Y ojalá todos colaborásemos con buen espíritu. Eso es lo que yo podría decir. ¿Mande usted? Sí. Por eso, es lo mismo. Usted me dice sobre el llamado, lo digo porque no escuchan a personas, el llamado que hace Justicia Internacional, Amnistía Internacional. Es lo mismo, porque lo ideal es eso, que se hagan las cosas sin que sufra nadie o sin que sean vulnerados los derechos de nadie. Eso es lo ideal. Es difícil, pero es lo ideal. Ahora, como decíamos la vez pasada, hay que tener en cuenta que el pueblo pobre es el principalmente víctima, que ha puesto los muertos y que ha sufrido tanto y que se le han violado sus derechos por tanto tiempo. Entonces es complejo, porque ¿a qué derechos nos referimos? Pues lo ideal es que se salven todos los derechos, y esta es la dificultad. Entonces,
yo invitaría a todas las organizaciones internacionales que ojalá colaboraran en la solución del problema global y en favor del pueblo pobre y en favor de todos. Pero repito, yo no estoy, ¿cómo decir? Yo estoy a favor, mejor dicho, de un esfuerzo conjunto en beneficio del pueblo, porque el pueblo siempre lo hemos abandonado. Al pueblo nunca se le ha escuchado, nunca se le ha resuelto. Y por eso ahora se siente feliz, porque tiene esperanza que se le va a resolver. Pues ojalá se resolviera. Lo que no implica que se violen otros derechos, al contrario, lo ideal sería que tampoco estos derechos se violen. Es lo complejo. Pero si todos nos uniéramos, quizá encontraríamos una forma satisfactoria en todos los sentidos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Muchas gracias por sus preguntas. La siguiente pregunta corresponde a Stephanie Enríquez, Canal 21. Buenos días, Monseñor. Mi pregunta es, ¿cómo percibe la Iglesia Católica los resultados del régimen de excepción, tomando en cuenta que ya van 3 meses? También se ha visto que la población ha expresado en alguna forma como la disminución del pago de la renta y también que perciben de alguna forma un poco de tranquilidad en algunas zonas del país. Vean, nosotros estamos cerca de la gente, o si usted me lo permite, al servicio de la gente. Esa es la misión del sacerdote. Estamos en todos los cantones del país, en todos los pueblos y ciudades también. Entonces, la percepción nuestra es la percepción de la gente, y es lo que venimos hablando. Las personas están contentas, están felices, porque han visto que ha disminuido, como usted señala, esto y aquello. Y quisieran que eso se consolide, ¿cómo no? Pero a la misma vez hay también personas que expresan su sufrimiento porque han salido afectadas injustamente por los inocentes, etcétera. O aunque sí son culpables, porque se sienten vulnerados en sus derechos, etcétera. Entonces, nosotros como iglesia, pues, jugamos un papel de acompañamiento y con el mejor sentimiento para todos. Vamos por el bien común, trabajamos por la dignidad de todos y por la paz de todos. Eso es posiblemente difícil expresarlo o comprenderlo, porque ya dije, nosotros por cultura aquí en este país, y casi así es en todos los países, estamos polarizados y siempre queremos que el otro se coloque en una posición. Sin embargo, como pastores, nosotros preferimos no tomar posición, sino ver a todos, si me permiten, de una posición un poquito más alta, no por superioridad, sino que para no dejarnos afectar mucho de los intereses, sino viendo a todos, un poquito como un árbitro, como no sé cómo decir, ustedes me entienden. Y entonces el llamado más bien es a que no se polaricen las partes, a que se baje el tono, posiblemente, más todavía, que se colabore, que esta coyuntura se aproveche para bien, porque si no, sería un fracaso más y vendría a agravar la situación, sería muy triste, y para todos, porque al final nos afecta a todos. Entonces, pero en definitiva, si se quiere decir cuál es la posición de la iglesia, sinceramente nosotros estamos con el pueblo. Y si usted me dice, todos somos pueblos, sí, pero nosotros entendemos por pueblo principalmente el pueblo de a pie, el pueblo de los buses, el pueblo del campo, el pueblo del pueblo, perdón la redundancia, pero quiero decir el pueblo pobre, que sufre.
Con esos estamos principalmente. ¿Por qué? Porque son los más débiles, son los vulnerables. Y su voz la escuchamos, por supuesto. Ahora bien, yo con todo respeto lo que pido es que se trabaje por el pueblo de verdad y que se le resuelva, que tiene derecho, por otra parte, porque no está pidiendo nada, sino vivir en paz, poder trabajar en paz. Eso por supuesto que tiene derecho, máxime habiendo sufrido tanto. Lo que no significa, repito, que haya abuso de autoridad y violación de los derechos de otros. No. Habrá que buscarse la manera de que las cosas se resuelvan positivamente. Y si usted me dice, ¿cómo hacer? Pues yo no tengo la solución. Pero debe existir la solución. Si hay buena voluntad, si colaboramos todos, la vamos a encontrar con la ayuda de Dios que nos ilumine. Muchas gracias. La siguiente pregunta corresponde a Rocío Cruz, Canal 12. Hola, buenos días. Mi pregunta va enfocada en cuáles serían las principales deudas que tiene el gobierno actual a 3 años de gestión. Sabemos que se ha centrado en hablar acerca de la seguridad. El discurso que dio en la Asamblea Legislativa se enfocó principalmente en la seguridad, pero ¿cuáles serían las principales deudas que aún tiene con el pueblo salvadoreño? Sí, muchas gracias por su atención, por su pregunta, perdón. Sí, en verdad, la atención se ha centrado en el tema de seguridad, como usted dice. Y es un tema que hay que decir que no está resuelto y que el gobierno se comprometió a resolver. Por tanto, todavía está pendiente, hay que decir. Que es el tema macro, es verdad. Que si este se resuelve positivamente será un bien para todos, como hemos dicho. Importantísimo. Pero que hay otros temas, por supuesto que los hay. Yo quisiera un poquito fijar la mirada en los trabajadores y concretamente en el tema, para ser específico, de las pensiones. Ese es un tema pendiente y no puede tampoco esto continuar así. No es justo. De nuevo, el pueblo pobre, el pueblo trabajador, no le podemos quitar el fruto de su trabajo. Y eso es lo que está sucediendo hoy. No lo digo yo, lo dicen los números, ¿no? Y no funciona este sistema. Está diseñado perversamente para que pocos reciban el beneficio de su trabajo y de estos pocos ganando muy poco, valga la redundancia de nuevo, o poquísimo, pues no se le devuelve de su mismo dinero, sino una parte muy pequeña. Eso es injusto porque el fruto del dinero de los trabajadores debería ser para ellos. También el Estado, que el Estado les quite el fruto de su trabajo, como se ha hecho, no de hoy, sino que de tantos años, con decretos ejecutivos o legislativos para tomar el dinero de los pensionados, para ponerlo a trabajar, invertirlo y pagarles el 1%. Eso no puede ser. Entonces tiene que haber un nuevo sistema. Y entiendo que el gobierno se ha comprometido a ello. Y yo esperaría que pronto tengamos una nueva ley de previsión social justa, o por lo menos mucho más justa que la actual. Comprendemos que no es fácil todo lo que se tiene que hacer, pero se debe hacer. Ese es un punto pendiente. Y el otro punto que yo señalaría es el medio ambiente. Precisamente hoy estamos en el Día del Medio Ambiente. Y quiero felicitar a JPIC por sus caminatas año con año con ocasión del Día del Medio Ambiente. Y hoy tengo entendido que va a ser el día 7, que es ya la 22 caminata.
y con JPIC a todos los que les acompañan. Qué bueno que haya esta sensibilidad. Pero también nos solidarizamos con todos los que trabajan por el medio ambiente. Es preocupante la situación de nuestro país, en muchos aspectos. Pero yo quiero ser específico: el agua. Tenemos que cuidar del agua. Tenemos que cuidar del río Lempa, ese río que nos da la vida, del que dependemos y cada vez más amenazado. Todos sabemos que es un río que es nuestro hasta cierto punto, porque nace fuera del país. ¿Y qué pasa? Que fuera del país tenemos la gran amenaza de la explotación a cielo abierto de la mina de Asunción Mita, en Cerro Blanco, en Guatemala. Y si se explota esa mina, que se está trabajando, tengo entendido, y que tienen todos los permisos para hacerlo, si se explota la mina, se va a contaminar el río que conduce al lago Guija, y entonces se contamina el lago Guija, y del lago Guija nace el río Lempa, que allá se llama de los Remedios, pero que es el Lempa. Urge que se pare ese proyecto. Ojalá la comunidad internacional, que se ve preocupada por ayudarnos, ojalá pongan sus buenos oficios y paren esto. No es posible que se asesine a un pueblo, que un país se le contamine el agua a un país. Eso no puede ser en un siglo XX. ¿Dónde quedaron los tratados internacionales? ¿Dónde quedó la defensa de la vida? Sería un genocidio de todo un pueblo. Ustedes me dirán, no, es que no se van a morir todos. Sí, pero de todos modos. Cuando uno entra, por ejemplo, a Valle de Siria, si en Google ponemos mina de Valle de Siria en Honduras, y se ve cómo el agua ha sido contaminada y todos los efectos que ha causado en la gente, la insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, insuficiencia, etcétera, y las erupciones de la piel que nunca curan, es terrible. Pues bien, que Dios no lo permita, sería un escenario parecido al nuestro, solo que a nivel nacional. Entonces, eso no puede ser. Ya lo hemos dicho y lo repito, un llamado al Estado. Yo sé que están haciendo gestiones, pero esto no debe pararse, ese trabajo internacional de gestiones, hasta que detengamos la explotación de esa mina. No es posible que por unos cuantos dólares se asesine a un pueblo. Eso no puede ser. Entonces, y nos interesa a nosotros sobremanera. Pero también yo quiero hacer un llamado a la conciencia del pueblo, que nos demos cuenta que estamos amenazados a muerte con esa amenaza de la explotación de la mina del Cerro Blanco en Asunción Mita, porque amenaza contaminar Lempa. Y bueno, y después aquí propio en el país hay sin duda la deuda de trabajar por el medio ambiente. Como no, todavía tiene que hacerse mucho. Leyes que protejan los bosques, pero insisto que se protege el agua. Yo con todo respeto haría un llamado a la Asamblea Legislativa a que revise la ley del agua, porque qué bueno que se aprobó, porque ya tenemos una ley del agua. Pero no lo digo yo, lo dice todos los que la leen, y sin afán, como dijéramos, mezquino, sino que viendo el bien de todos, que es una ley que favorece en la práctica la privatización del agua. No lo dice, ni mucho menos, pero en la práctica se favorece por los permisos que concede
a las empresas, hasta por 15 años y renovable, y la cantidad de litros de agua que se les ofrece. Y además limita a las juntas de agua, que no pueden competir, porque se les trata por igual a los desiguales. Eso no es justo en una ley donde está administrando y regulando el líquido vital. El agua es sumamente importante. Entonces, yo sí pediría que, ya lo hemos hecho, que se revise la ley del agua, para bien del pueblo. Y de nuevo, el pueblo pobre. Después, el agua tiene que llegar a todas las personas. Estamos ya avanzados en el siglo XXI, y tener cantones y caseríos donde no hay ni siquiera una cantarera, le llamamos, un chorrito de agua. Eso no puede ser. El agua tiene que llegar a todas partes y que sea agua potable. Y por último, yo diría, con el esfuerzo de la tecnología que ya existe, y esfuerzo nacional, trabajar por descontaminar nuestros ríos, que están contaminados y cada vez se contaminan más, porque las aguas negras, incluso contaminados de desechos de hospitales, van a parar a los ríos vivos. Eso no puede ser. Al contrario, tenemos que implementar trabajos para purificar el agua. Y ojalá, de nuevo, la comunidad internacional nos ayudara ahí con su tecnología, etc. Todos sabemos que el agua se puede purificar y que no es tan caro, no es tan difícil ya a estas alturas. Pero me parece que nunca se ha trabajado en ese aspecto. Entonces, ojalá que sí se haga, y que se haga pronto, antes que sea muy difícil o imposible. Yo me quedo aquí, porque pensaría que con esos 2 puntos ya sería bastante: los trabajadores y el medio ambiente. La última pregunta corresponde a Samuel Amaya, Diario Colatino. Buenos días, señor arzobispo. Bueno, hace unas semanas el periódico digital El Faro reveló unos audios donde aparentemente un funcionario de gobierno y pandilleros, donde al parecer las presuntas negociaciones que hubieron entre el gobierno y las pandillas habían finalizado, habían concluido, y lo que esto generó la implementación del régimen de excepción. Quisiera conocer una valoración suya sobre estos audios, una opinión básicamente. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Yo sinceramente no tengo conocimiento técnico ni de ninguna clase sobre esto. Pienso que no soy el indicado para dar una respuesta, decir que esos audios son auténticos, que esos audios confirman esto o aquello, o no lo confirman. Yo voy a omitir la opinión esta vez sobre esa materia, porque la desconozco. No soy ningún experto, ni mucho menos técnico en la materia. Pienso que son otros los que deben opinar sobre esto e ilustrarnos. Yo solo he leído las notas que ustedes nos han presentado, pero no estoy en condición de hacer ningún juicio de valor sobre eso. Lo digo sinceramente, sería irresponsable de mi parte. Muchísimas gracias por sus preguntas. Feliz domingo a todos. Gracias.